para toda paciencia y para toda longanimidad. El tema de esta prédica yo le he puesto el poder de la resurrección. Es que lo necesitamos. Vamos a tocar algunos problemas que estaban sucediendo acá en la iglesia de Colosas y que lo va a ver reflejado en la vida de hoy de la iglesia, o sea, en nuestras vidas. Y para seguir peleando esta batalla necesitamos el poder del Cristo que resucitó, no del Cristo que está en la cruz. Porque en verdad la muerte de Jesús servía, pero de aquel Jesús que se levantó de entre los muertos. Él es el Rey de Reyes porque Él tomó las llaves. A Él se le dio todo el trono y el principado y Él está sobre todo. Entonces la resurrección de Jesucristo es una victoria. Y no solo eso, es la cabeza de la iglesia. Es nuestro jefe, nuestro líder. Y lo que Él diga, eso es lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos ese poder. Le estoy hablando de un Cristo que es resucitado, no del Cristo de la religión, no de aquel que hablan las religiones, no. Le estoy hablando de ese Cristo que se levantó, de ese Cristo que tiene el poder de sanar, el poder de levantar muertos. De ese Cristo poderoso le estoy hablando, no del Cristo de la religión. Creemos en Cristo. Creemos en que Él va a venir a levantar a su pueblo, porque el arrebato viene. Y aunque allá afuera en el mundo se esté diciendo que no hay arrebato, arrebato hay, hermano. Porque Él lo dijo. Él prometió que iba a levantar a su iglesia. Y este evento se va a dar. Pero necesitamos poder. Y vamos a ver de quién fluye ese poder. Porque no es dependencia nuestra. Si fuera dependencia nuestra, hermano, entonces nosotros mismos pudiéramos ser salvos por nosotros mismos. Pero no. Es que usted cree que nosotros estamos acá porque somos buenos. No, nadie es bueno. Es más, aún para entender el sacrificio, la muerte de Jesucristo, el derramamiento de la sangre, el mismo Dios tuvo que encender el espíritu nuestro para venir y reconocer a Cristo. Y ese es el problema de muchas personas que han estudiado la Biblia, pero no reconocen a Cristo. Y usted se los va a encontrar en las calles cuando anda evangelizando. Personas que se saben la Biblia de pie a cabeza, pero no reconocen a Cristo como Salvador. Bueno, el caso de los fariseos, ¿no? Conocían la ley, pero el espíritu de ellos estaba dormido, estaba ciego. ¿Ha visto que este poder de la resurrección de Jesucristo no depende de nosotros? Y a nosotros estamos acá por gracia, hermano. Estamos acá porque Él tuvo misericordia de nosotros. Este que está acá porque Él tuvo misericordia. Cristo tuvo misericordia. ¿Y usted cree que nosotros lo merecíamos? No, hermano. Lo que nosotros merecemos es la muerte, la extinción. Eso merecemos como hombres. Pero no, como decía la canción, Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Por nuestros pecados Él fue molido, crucificado. Se humilló en esa cruz del Calvario, por amor. Pero se levantó. Es que la tumba está vacía. Se levantó con poder. A mí me da gozo cuando leo ese versículo que dice que descendió al centro de la tierra. Yo digo, ¿cómo se habrán quedado todos esos ahí sorprendidos cuando se les apareció el Cristo resucitado, creyendo que lo habían derrotado, y Él viene y se levanta con poder? Es que nuestro Dios es poderoso. Nosotros no estamos adorando ni siguiendo a un Dios débil, es un Dios poderoso, hermano. Y es de ese Dios que yo le quiero hablar hoy en día. Ese Dios que nos fortalece para seguir adelante en medio de las pruebas. Ese Dios que nos da las fuerzas para seguir adelante en medio de las aflicciones y de todo lo que está pasando en este mundo. Ese poder de la resurrección del Hijo de Dios.
Y no importa. No importa lo que diga el mundo. No importa. Lo que más nos interesa a nosotros es lo que dice la Biblia. Lo que dice Dios. Eso es lo que nos interesa. Y Él dice que está por venir. Él dice que Él va a levantar a su iglesia. Él dice que vamos a estar con Él para una eternidad. Él dice que vamos a reinar junto con Él. Él dice que somos sacerdotes del Altísimo. Ha visto que no somos cualquier cosa nosotros. Y aunque para el mundo somos un montón de ignorantes que nos han lavado el cerebro, no, hermano, somos sabios. Porque la sabiduría viene de la palabra de Dios, viene de Dios, del conocimiento, de sus estatutos, de sus preceptos. Es tan hermosa la palabra de Dios que en una en la tesis que yo hice, hablando de la incertidumbre, sabía que nosotros no tendría que haber incertidumbre. ¿Sabe por qué? Porque la fe anula la incertidumbre por una simple y sencilla razón. La fe nos muestra el futuro. Y la incertidumbre del mundo es el desconocimiento del futuro, de lo que va a pasar más allá. Y si la fe nos está diciendo que Jesús está preparando un lugar y que vamos a ir a ese lugar, entonces ¿dónde está la incertidumbre en el cristiano? La fe anula la incertidumbre. Y la incertidumbre es duda. Porque el Cristo que resucitó, Él es el portador de la fe. Y de la fe verdadera. Así que, hermanos, hay que seguir adelante. Vale la pena, hermano. Vale la pena. En esta carta el apóstol Pablo nos expone el origen del poder en la vida del cristiano. Colosenses 1:15. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primero, Pablo nos está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Es una expresión exacta de Dios en todos sus ámbitos. Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Aquel que me ha visto al Padre. Entonces Jesús literalmente es Dios. Entonces, por ende, el poder en el cristiano viene de Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, el asunto es que nosotros después en la Biblia nos dice, y va a ver que más adelante en esa misma carta también nos dice: vosotros sois la imagen de Cristo. Ay, 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 hermano. O sea, tenemos que vivir como Cristo vivió. Decía Charles Spurgeon: el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Y si el poder de la resurrección se está manifestando en nuestras vidas, bueno, se va a manifestar a través de estas obras. ¿Cuáles obras? Bueno, que caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, que caminemos de acuerdo a como caminó Cristo Jesús, para que también nosotros seamos la imagen de Jesús en esta vida, en este mundo. Dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz del mundo. O sea, ve las comparaciones que la Biblia nos da. ¿Por qué? Porque Jesús se fue a preparar lugar y lógicamente Él va a regresar. Pero mientras Él regrese, ¿quién está dándole dirección a este mundo? ¿Cuál es la luz de este mundo? ¿No es la iglesia? ¿No somos nosotros? O sea, si el poder de la resurrección está en nosotros, si hemos creído en un Dios poderoso, tenemos que vivir de acuerdo a aquel. ¿A cuál? Aquel que se levantó de entre los muertos. O sea, tener que vivir de acuerdo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios y nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo. Si no, hermano, entonces ¿qué sacerdotes somos? Y luego dice que Él es el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. ¿De qué está hablando Pablo aquí en este punto?
Primero nos habla de la imagen, ahora nos habla del primogénito. ¿Sabe de qué nos está hablando? De que Jesús está sobre la creación, no forma parte de la creación, está sobre la creación. Sigamos leyendo esos versículos, siga adelante, hermano. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él es antes, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, en pocas palabras, hermano, Cristo está sobre toda la creación. ¿Por qué le quiero aclarar este punto? Porque este es uno de los errores más grandes que tienen los testigos de Jehová cuando le presentan el reino y le presentan a Cristo como parte de la creación. Y acá caemos en un problema. Porque si Cristo es parte de la creación, entonces tenemos a un Dios creado y no el gran yo soy, porque eso es lo que significa. El gran yo soy le está diciendo al pueblo, yo estoy sobre lo creado. Jesús no fue creado, Él es. Juan lo dice, ¿no? Juan dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y nada de lo que fue creado hubiese sido creado sin Él. O sea, el concepto correcto de primogenitura, del primogénito, en el tiempo antiguo era el heredero. ¿El heredero de qué cosa? El heredero del Padre. Para que entendamos este punto le voy a poner este cuadro. Un día de esto llegamos a la casa de un cliente a montarle su cocina y le preguntamos, ¿esta casa es suya? Nos dijo, no, es para mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Tiene 12 años. O sea, le está preparando la casa a su hijo que tiene 12 años. Está bien. ¿No es eso lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Preparó todo. Llegará un momento en que ese muchacho va a tener la mayoría de edad y él le va a hacer la escritura. Llegó el momento en que Jesús fue a la cruz y resucitó. Y viene Dios y le dice, hijo, es tuyo el mundo, es todo tuyo. ¿O usted cree que es del diablo? Si el diablo ganó el derecho, ¿por qué lo robó? Pero el mundo siempre le ha pertenecido a Dios, la creación siempre ha sido de Cristo. Pues Él la creó y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de la creación. Toda la creación. Él es el heredero. ¿Por qué toco estos puntos, hermano? Porque más adelante vamos a ver algunos errores que se estaban cometiendo en la iglesia de Colosas y que también las vemos hoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque si toda la escritura fue escrita es para enseñarnos y la escritura vive en un presente absoluto. Lo que sucedió en aquel tiempo nos está sucediendo hoy también en este tiempo. Ahora, Jesús es el heredero, el principal. El heredero de la propiedad de su padre. Y no forma parte de la creación, sino que es el propietario de ella. Así que cuando le lleguen los testigos de Jehová diciéndole que Jesús es parte de la creación, dígale, no. Jesús es Dios. Él es Dios. Y Él creó todo. Ahora, el versículo nos sigue diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nos dice que dos veces nos está diciendo que Él es primogénito. ¿Y ahora de qué está hablando? Hermano, Jesús es nuestro primogénito. Jesús es nuestra cabeza. Nosotros le pertenecemos a Él. Y aquí está hablando de la nueva creación, no de la antigua. Está hablando de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo se levantó, Él dio a conocer el misterio. ¿Cuál es? Más adelante lo vamos a ver.
Está hablando de la iglesia, está hablando de todos nosotros, está hablando de usted, de mí. Él nos está diciendo, usted me pertenece, usted es propiedad mía. ¿O le pertenece a otro Dios? Yo no lo sé, hermano. Yo creí en Jesús y le pertenezco a Él. Allá usted si quiere pertenecerle a alguien más. Entonces Él es el primogénito de la iglesia de hoy, de este tiempo y del tiempo antiguo, de la iglesia primitiva. Y mire qué grande es el amor de Dios, porque ha visto que esta iglesia, y hablo de la iglesia internacional, digámoslo así, no de esta congregación, o sea, hablo de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Mire qué hermoso ha sido el amor de Dios, que nosotros, no siendo el pueblo escogido, Él vino y nos integró. Olivo silvestre éramos, hermano, sin derecho. Éramos repudiados. Pero Él vino y nos tomó y hizo un solo pueblo de dos pueblos. Y se convirtió en el primogénito de la iglesia. Por ende, hermano, lo que dice Cristo para nosotros es ley. Y lo tenemos que cumplir. Nos guste o no nos guste, lo tenemos que cumplir. Porque una de las cosas que le agrada a Dios es la obediencia. Eso es más que cualquier sacrificio. ¿Sabe que la obediencia es más que muchas oraciones o muchos ayunos? Porque ¿de qué sirve estar ayunando o haciendo tantas oraciones si no le vamos a obedecer a estos preceptos que Él dejó? Entonces, hermano, también nos dice Pablo en este capítulo que nos habla del poder de esa resurrección. Pero ¿cómo es este poder? Colosenses 1 del 21 al 22 dice, mire, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el poder de la resurrección, ¿sabe cómo es? Es apacible, es tranquilo. Cuando Jesús resucitó, dice que los guardias que estaban ahí vieron a los ángeles. Pero hay algo muy peculiar, y es que no hubo terremotos, no hubo estruendos, no hubo un temblor. Es más, todo eso hubo cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ¿no? Pero cuando Él se levantó, no. Hubo tranquilidad, hubo quietud. Y es que quizás ni siquiera oyeron cuando los ángeles movieron la piedra. Es que el poder de la resurrección se manifiesta en nuestras vidas de esta forma: tranquilidad, paz, quietud, mansedumbre. Porque es la única forma que vamos a poder soportar. ¿O me lo va a negar a usted? Que a veces estamos en medio de grandes aflicciones y verdad que no nos desesperamos. ¿Verdad que confiamos en Dios? Es que el poder de la resurrección no se va a manifestar en nuestras vidas temblando, ni mucho menos en las lenguas, hermano. Porque Pablo lo dijo muy claro: si alguno habla en lenguas, también que haya un traductor. Si no, hermano, ahí usted solito con Dios y así en callado, suave. O sea,
Se lo estoy diciendo porque vamos a ver más adelante todos estos problemas que se estaban dando en Colosas y se siguen dando hoy en la iglesia. Recuerdo hace años un hermano me dijo, yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo, me dice. Y está bien que te preocupe eso, porque si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces no eres de Dios. Entonces, hermano, no eres cristiano. Y le empiezo a preguntar, ¿te ha venido ganas de leer la Biblia? Sí, me dijo. ¿Te ha venido ganas de ir a evangelizar? Sí, me dijo. ¿Te ha venido ganas de venir a la iglesia? Sí, me dijo. Ahora, ¿qué esperas? Ya fuiste bautizado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ser bautizado por el Espíritu, la palabra correcta en el español tendría que ser posesionado por el Espíritu de Dios. O sea, para ser el que es la manifestación verdadera del Espíritu en la vida del creyente, se ve en las obras del creyente, no en el hecho de correr, de brincar, de gritar, de hacer tantas cosas. Ese es el poder de la manifestación de la resurrección de Jesús cuando toma al cristiano, hermano. Y el mismo Espíritu Santo nos trae a todo esto. Pues así cantábamos hace poco, ¿no? En la mañana, o que decíamos, no es con fuerza, es con el poder, con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios que vamos a ganar esta guerra, hermanos. Es con el Espíritu de Dios. Pues el poder de la resurrección se manifestó de una forma apacible. Como cuando aquel profeta estaba en aquella cueva y escuchó el gran fuego. Y vino el terremoto y allí no estaba Dios, pero escuchó un silbido apacible, tranquilo, y rápido se tapó la cara, porque allí estaba Dios. Así es la vida del creyente, hermano, así es nuestra vida. Caminamos por las calles de este mundo y muchas veces vienen aquellos, ¿no?, que siempre nos quieren hacer caer, ¿no? Y siempre luchan por hacernos caer. Pero estamos allí apacibles, tranquilos, sin tener desesperación. Hay una guerra ahorita, hermano. Sí, sí la hay. ¿Usted cree que esto ya se acabó? No. Van a venir más rumores de guerra. Hay un hombre que dijo que en este año se acababa el coronavirus, pero también dijo que venía otro virus. Algo sabe este hombre. Muy poderoso, ¿eh? Y no solo eso. Tiene el 50% de sus acciones en el sistema de salud del mundo. Y todavía dijo que él tenía ya las vacunas para venderlas. Y sean sabios como lo fue, ¿cómo se llama? Asia. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Van a venir cosas peores. Pero en medio de todo eso, tranquilo, tranquilo. Solo espere la venida de su Dios. Tranquilo. ¿Sabe cómo morían en el tiempo antiguo los seguidores de Jesús? Cantando. Les cortaban la cabeza cantando. Cuenta la historia de que hubo uno de esos que le cortan las cabezas, que él dijo que él quería morir con esos hombres y con esas mujeres. ¿Por qué? Porque los veía morir tan tranquilos. Hermano, el poder de la resurrección se manifiesta en nuestra vida así, de esta forma. Ahora, si viene alguien y nos hace algo y nos defendemos, ay, 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 hermano, quiere decir de que ahí este poder no está fluyendo. Quiere decir de que no le hemos dejado la oportunidad al Espíritu Santo para que nos sujete. Esta manifestación tiene que verse en nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a tener que soportar, vamos a tener que resistir a todo lo que el mundo nos está ofreciendo en este tiempo. Entonces, hermano, aún Jesús dijo,
Amad a vuestros enemigos. Vea, o sea, Jesús mismo nos dice que amemos a aquellos que vienen contra nosotros, que nos quieren quitar la vida inclusive. Yo le hago esta pregunta. ¿Usted ama a los rusos? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque acá la iglesia tiene que tomar una posición. Y el problema es el pensamiento que el mundo está dándole a las personas. ¿Usted ama a los rusos o solo a los ucranianos? ¿Y qué dice la Biblia? Y que ese es el problema. Pero el mundo nos está diciendo, amen a unos y odian a los otros. Unos son buenos y los otros son malos. Pero Dios nos está diciendo, ámenos a todos por igual. Hasta este Putin, que lo que hizo está mal, pero ámenlo igual, dijo. Aún hay que orar hasta por él. ¿Ha visto? Porque es allí donde se refleja, donde se ve, donde se manifiesta el poder de la resurrección del Cristo vivo. Ay, hermano. Pablo da una demostración de ese poder en su propia vida. Colosenses 1, 24, del 24 al 29 dice: ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de Dios. Hermanos, yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿de dónde Pablo sacó tantas fuerzas para soportar? Y hablamos de un apóstol que estuvo en ¿cuántos naufragios? 2 o 3, ¿no? Hablamos de un apóstol que fue azotado. Bueno, una vez casi lo dejaron muerto, moribundo, y se levantó y volvió otra vez a entrar. Hablamos aún de un apóstol que en verdad sufrió por la cruz, sufrió por el amor de Cristo. La pregunta es, ¿de dónde venía este poder que Pablo tenía para soportar todo esto? Bueno, lo encontramos escribiendo una carta donde él mismo dice que ya está pronto. ¿Para qué? Para que le corten la cabeza, y él empieza a decir: animaos, anímense, aunque me van a cortar la cabeza, anímense. Yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que un hombre que ya se le dijo que va a morir está animando a otros a que sigan adelante? ¿Y de dónde viene este poder? Es que la gente se sorprende, ¿no? Se sorprende la gente cuando nos ve que nosotros estamos alegres. Recuerdo la noche cuando estaba en el hospital. Estaba con mi esposa en el hospital. Íbamos porque tenía ella un aborto. Y estábamos ahí esperando. Y lo curioso es que, es más, estábamos chisteando. Nos estábamos riendo. Y no digo que no nos dolió perder a nuestro hijo. Un aborto espontáneo. Nos dolió. Pero en nosotros había un gozo, una alegría, una esperanza que estaba en nosotros. Y se nos quedaban viendo otras parejas que estaban ahí. Y lo peor del caso, que ellos estaban preocupados porque la muchacha ya estaba dando a luz. O sea, nosotros que estábamos abortando estábamos alegres, y aquellos que estaban teniendo sus hijos estaban tristes y preocupados. Y yo le digo a mi esposa: mira cómo es esto, le digo.
Si no fuera el amor de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo, en este momento los dos estaríamos llorándole. Pero no, mira, acá estamos tranquilos, le digo. Ese es el poder de la resurrección. ¿Usted cree que es por nuestras fuerzas? No, hermano. Es porque el poderoso vive en nosotros. Es porque Él le da el consuelo. Es Él. Es Cristo. El Cristo resucitado. El que se levantó de entre los muertos. Ese Cristo es el que le da el poder. Es el que nos llena cada día de paz, de gozo, de alegría, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones que podamos tener. Hermano, podrán caer 1000 a nuestra diestra y 10,000 a la siniestra, pero con todo Jehová levanta banquete para sus hijos. Jehová te sostiene. Cristo te sostiene, no te deja caer. Y si caíste, te levanta. Porque ese es el amor de Dios. Ese es el poder del Cristo resucitado. Pues ese es el poder que fluía en Pablo, en una vida que fue dedicada para manifestar la gloria de Dios. Y el punto es, hermano, que también nosotros fuimos llamados para manifestar la gloria de Dios. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir que no tenemos talentos ni habilidades. Entonces, hermano, cuando nos llamen a servir a la iglesia, no podemos decir que no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no depende de usted. Pregúntele a estos muchachos si depende de ellos que puedan cantar. No. Pregúntele a la que toca el teclado. A veces ella ni siquiera puede cantar. ¿Por qué? Porque el Espíritu o le suelta la garganta o se la detiene. Es cierto, hermano. No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Usted cree que yo estoy acá predicándole porque soy sabio? No, hermano. No. No es eso. Es Él el que te da la sabiduría. Es Él. No depende de nosotros. Y Pablo lo demostraba. Entonces nadie puede decir que no sirve para el reino de Dios. Nadie. Porque cada uno tiene una habilidad. Cada uno tiene un don que Dios ya le dio. Todos somos útiles en el reino de Dios, hermano. Así que, hermano, Pablo lo demostró, mostró ese poder del Cristo resucitado. Ahora, ¿de qué manera les estaba diciendo a los colosenses el apóstol Pablo que tenían que vivir? En 2 de Colosenses, capítulo 6, del 6 al 7, Pablo les está diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, hermanos, si Cristo es santo, sé santo. Seamos santos. Andemos como Cristo anduvo. Arraigados, dice, y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. Enraizados, hermano. Sobreedificados. ¿Enraizados en qué cosa? O sea, en pocas palabras, el apóstol les está diciendo: muchachos, si ustedes creyeron en el Señor Jesús y en el resucitado, estudien la Biblia, oren, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a echar raíces. Y si los llaman al servicio, sirvan. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad les va a ayudar a echar raíces. Sí, aunque no lo crea, la responsabilidad de un servicio en la iglesia te ayuda a echar raíces. Y luego dice: sobreedificados en Él.
¿En quién? En el fundamento. ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús, hermanos. O sea que nosotros tenemos que ir creciendo en el estudio de su palabra, porque lo único que nos va a edificar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si no leemos y estudiamos la Escritura, acá no va a haber nada. Y entonces, ¿sobre en qué estamos sobre edificando? Y mire que ahí dice sobre edificados. No está diciendo los pastores los van a sobre edificar. No, esta no es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Estudiar, leer la Biblia es responsabilidad nuestra. Sobre edificados. Entonces el apóstol dice que andemos como Cristo anduvo. Bueno, Cristo dependía del Padre. Y si Cristo dependía del Padre, nosotros dependemos de Cristo. Dependemos de Jesús, hermanos. También dice que abundemos en las acciones de gracias. Es que muchas veces nuestra vida se vuelve monótona. Y como cristianos, en vez de darle gracias, hasta por las cosas malas que nos suceden a veces, démosle gracias a Dios. Porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si nosotros nos pasamos quejando porque vino el COVID, pero ¿se ha dado cuenta cuánta gente ha venido a Cristo? Sí, hermano. Acciones de gracia quiere decir de que siempre estemos agradecidos con Dios por lo que tenemos, por lo que somos. Sea que estemos enfermos, démosle gracias a Dios. Sea que estemos sanos, démosle gracias a Dios. Si tenemos, démosle gracias a Dios. Si no tenemos, démosle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta actitud nos va a evitar que entremos y que caigamos en 3 falsos poderes de los que Pablo va a hablar a continuación. Estamos hablando del poder de la resurrección de Jesús. Ya Pablo nos ha mostrado el origen de ese poder en la vida del cristiano. Ahora Pablo viene en los siguientes versículos y nos está diciendo, nos advierte de falsos poderes que nos apartan del verdadero poder que Cristo nos ha dado. Entonces, hermanos, vamos a ver, hay otros enfoques, hermanos, que nos ofrecen poder, pero todos ellos proceden generalmente de 3 líneas de pensamiento que el apóstol las está siguiendo en los próximos versículos. Colosenses 2:8. Mire lo que dice Colosenses 2:8. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí hay una idea de pensamiento, y la idea de pensamiento es que el poder no tiene su origen en el conocimiento humano. Este poder que fluye de la resurrección de Cristo no tiene origen en el conocimiento humano. Es de Dios, viene de Dios, no del hombre. Vuelvo y le repito, ¿por qué le hablo de esto? Porque hoy tenemos un montón de gente que está diciendo que está recibiendo nuevas revelaciones. Pero la revelación completa ya está en la Biblia. Entonces ese poder que tiene la iglesia, que ha sido concedido por Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, no depende del hombre, ni del conocimiento que podamos tener, no. Mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañar, en la traducción es secuestre.
sea, que nadie venga, hermano, y le diga mentiras y nosotros caigamos redonditos en ella. ¿Se acuerda aquellos hermanos que a los cuales Pablo llegaba y les predicaba y ellos sacaban la Biblia y empezaban a ver si era verdad lo que Pablo les estaba diciendo? Esa es la sabiduría de Dios. Ese librito que tenemos ahí es la sabiduría de Dios. Y ese librito fue inspirado por Dios. Y es verdad, fue escrito por hombres, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu. Así que esta sabiduría no es de hombres. Es más, Dios escogió a lo vil y a lo despreciable. ¿Para qué? ¿Dónde quedan los sabios de este siglo? No, hermano. El poder no tiene su origen en el conocimiento humano. El conocimiento humano está formado por grandes verdades y esto es real, pero también está acompañado de grandes errores, sin que haya manera de distinguir entre ambos. Y esto es peligroso. Por eso es necesario estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a distinguir entre el error y la verdad? El conocimiento humano es según espíritus elementales. ¿Qué quiere decir esto? Pablo se está refiriendo a los poderes tenebrosos que gobiernan la mente de los hombres, nublando el intelecto y limitando su comprensión. Hermanos, esto es una realidad. Si esto se estaba pasando en Colosas, se está pasando hoy. Hay un montón de manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Yo le dije anteriormente que la manifestación verdadera del poder de la resurrección está en su vida, en su forma de vivir. Ahí lo manifiesta en verdad, si cambió o no cambió. Y no en temblar. Hablaba con mis hermanos allá atrás en esta cuestión del mixer y yo les explicaba a ellos cuán delicado es esta posición en la que ustedes se encuentran, que fácilmente podemos mover a la gente. ¿Por qué? Me dice. Bueno, es muy fácil, le digo. Aumentémosle un par de decibeles al mixer y acá nuestros hermanos que nos ayuden y le den más fuerza a los instrumentos y les aseguro que todo el mundo se va a empezar a mover. Y no por el espíritu, sino por las emociones. Bueno, si yo estuviera acá en este momento gritándoles y diciéndole, hermano, usted puede, usted es un campeón, que no sé qué, yo les aseguro que se mueven. Sí. Pero como les estoy hablando tranquilo, se me están durmiendo. Sí, hermano. El conocimiento humano está formado por grandes verdades. El conocimiento humano es según los espíritus elementales del universo. O sea, espíritus tenebrosos. Bueno, doctrinas de demonios, pues. En pocas palabras. El conocimiento humano es rudimentario, es decir, elemental. No llega al fondo de las cosas de la manera que lo hace la palabra de Dios. Se queda en la superficie, hermano. La palabra de Dios profundiza. Ay, hermano, si nosotros pudiéramos profundizar en la palabra de Dios. La Biblia es muy profunda. Es muy profunda. Y yo creo que no ha habido hombre que haya llegado a profundizar en la Biblia. En cambio, el conocimiento se queda acá. El conocimiento humano no es conforme a Cristo. Por lo tanto, los conceptos positivos en la vida son esencialmente negativos. O sea, ¿qué le quiero decir? Que el único que nos da conceptos positivos es la palabra de Dios. El único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios. Lo único. O me va a venir a decir acá que a un psicólogo le puede cambiar su vida. No, hermano, el psicólogo lo que hace es te quita el problema y te pone otro. Simple y sencillo. La Biblia de Dios no, la Biblia no. La palabra de Dios no hace eso. La palabra de Dios te transforma. Coge tu carácter y te lo transforma. Y te lo transforma positivamente.
Si no, vuelvo y le repito, si nosotros nos gozamos en medio de las tribulaciones, somos un montón de locos, ¿no? Si nos reímos en medio de las aflicciones. Sí, parecemos locos. ¿Y quién se va a estar gozando en medio de una tragedia? Solo los hijos de Dios. El conocimiento humano no da como resultado las cualidades del amor, la verdad, el gozo, la paz y poder que solo proceden de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos jóvenes en las universidades. Y en las universidades te van a tratar de cambiar el pensamiento. Pero hay una cualidad en ese conocimiento humano, y es que no te da amor, no te da gozo, no te da paz. Al contrario, te da temor, aflicciones, te desespera. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nuestros jóvenes tienen que entender que lo único que los va a sostener es la palabra de Dios. Que lo único que los va a sostener es el poder que viene del conocimiento de Dios. Y no digo que la palabra de Dios o Dios mismo esté en contra de que estudien nuestros jóvenes. No, no digo eso. Porque si te preparas, o sea, bien haces. El punto es, no abandones nunca el estudio de la palabra. Pasa el conocimiento humano por la palabra de Dios. Pásalo para que no te envanezca, para que las ideas que te están enseñando no te nublen, no te nublen el pensamiento. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entra, rompe todo sistema de pensamiento, lo quebranta, lo absorbe y queda de Cristo acá. Entonces, el poder del conocimiento que viene de la resurrección no es humano, hermanos. No, no lo es. Segundo poder falso del que Pablo nos está hablando es el poder que se supone que procede de un celo dedicado a Dios. Colosenses del 2, 16, 23 dice, mire: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese en el mundo, os metéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? ¿Sabe cuál era el problema? El problema es creernos piadosos, hermano. Creernos porque caminamos con la cabeza agachada, o porque estamos hablando así despacio,
¿O por qué no hacemos nada malo? Creernos que guardando los días de fiesta, dice, las normas y las prácticas ascetas, azotando el cuerpo, trabajando duramente largas horas debido al celo por la causa. Pablo les está tocando un problema y muchas veces ese problema lo tenemos ante nosotros y es la religiosidad. Bueno, es más, en el tiempo que Cristo apareció, se recuerda que los fariseos decían tantas cosas, pero no hacían nada. Muchas veces nosotros estamos en este punto también. Estamos acá, nos mostramos bien limpios, nos mostramos delante de los demás, pero por dentro no le hemos creído ni una a Cristo. Entonces, ¿qué poder tiene todo esto contra los apetitos de la carne? Ninguno. No importa que pasemos sirviendo todo el día en una iglesia, que estemos en un lugar ocupando otro lugar o que estemos acá predicando, pero si no le hemos creído a Cristo, si estamos demostrando, simplemente lo hacemos para mostrarle a las personas, entonces hermanos, ese poder no viene de Cristo y no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Y es el problema que Pablo les está tocando a los colosenses. Y es el problema que existe hoy en la iglesia. El poder que supone que procede de un celo dedicado a Dios. Es que muchas veces decimos, hacemos las cosas para Dios, pero en realidad no las hacemos para Dios. Porque si las hiciéramos para Dios, fueran excelentes. Todas estas cosas dan por impresión ser fuentes de poder. De hecho, semejantes prácticas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Por lo tanto, aquí no hay poder alguno contra la carne. En pocas palabras, hermano, por más que vengamos a la iglesia, nos sentemos y nos mostremos bien limpios, pero si por dentro estamos sucios, la carnalidad y la mundanalidad en nosotros no se va a ir nunca. Otro de los problemas que nos presenta el apóstol en esta carta son los espíritus invisibles portadores de poder. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia. Y acá tenemos un gran problema. Porque esto hoy lo estamos viendo. En pocas palabras, hermano, estamos viendo, somos la generación que está viendo un volver al ocultismo. Y me va a decir, no, eso es mentira. Sí, hermano. Y esto se está viendo aún dentro de las iglesias. Espíritus invisibles portadores de poder. Venga, consulte a los brujos, consulte a estos hombres, invoque a los muertos y va a tener poder. Bueno, es más, en la televisión, ¿no? ¿Ha visto que aún las caricaturas hablan de magia? Todo es magia. Todo es magia. ¿Por qué? Una vez viendo una película, creo que era de estos, de los superhéroes esos, Avengers, no sé cómo que se llaman. Y estaba sentado viendo esta película, ¿no? Y de repente por ahí hubo una mujer que dijo: oye, en este tiempo solo los hombres mágicos dominarán en el mundo. Y adentro algo se me despertó. Y es verdad, porque eso es lo que está haciendo el diablo. Está tratando. Es que estamos viendo un despertar espiritual. Todo el mundo quiere tener experiencias sobrenaturales. Y el problema es que no es con Dios que las quieren tener con cualquier cosa. Y lo vamos a ver. ¿No ha visto cómo se ha levantado tanta gente diciendo que hay diferentes unciones? Que la unción de la patada, que la unción del leño. Solo hay una sola unción. Y es la del Espíritu Santo.
Y esta unción se muestra en un cambio de vida. Y si Dios te hace temblar, dígale: Señor, ayúdame para tener equilibrio. Porque no vaya a ser que mis emociones me estén llevando a otro espíritu. Si no, hermanos, vamos a terminar con otro espíritu y no el de Dios. Esto está sucediendo hoy en la iglesia. Y Pablo lo está mostrando, lo está diciendo, que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y está sucediendo. Y ese poder no fluye de la resurrección de Cristo. Ese poder fluye de espíritus inmundos que se han metido dentro de las iglesias. Y están en el mundo. Bueno, gobiernan el mundo, pero se han introducido. Pablo también nos dice cuál es la manifestación del poder de Cristo y cómo hacerse de él. Dice en Colosenses 3, del 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba. Ay, 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 no en las de la tierra. Ay, hermano. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que veamos al Cristo que está ya resucitado, al que se levantó de entre los muertos, que está a la diestra del Padre y que va a venir y nos va a levantar. No en las riquezas, no en el mundo, no la gloria del mundo. Es que nosotros, hermanos, lo que queremos muchas veces es tener grandes cantidades de dinero, queremos vestirnos elegantes y todo. No, hermano. Esa gloria pasa. Esa gloria pasa, hermano. La gloria de Cristo es mayor que la gloria de la tierra, del mundo. Es mayor. Y nos está diciendo Pablo, para que el poder de la resurrección del Cristo vivo fluya en nosotros, pongamos la mirada en el Cristo que está a la diestra del Padre. O sea, que volteemos a ver, que nuestro enfoque sea el reino celestial. El problema de la iglesia de este tiempo es que ha perdido el enfoque del reino celestial. Ya no está esperando ese reino. Quiere hacerse millonaria, quieren construir edificios, quieren expandirse por todos lados, llenar los lugares donde se encuentran. No. Nunca pierdas el enfoque del reino. Nunca. Nunca. Y si Dios nos permite que nos expandamos, no importa, no perdamos nunca el enfoque del reino. No dejemos de creer nunca que Cristo está por venir. No nos olvidemos de que Él ha ido a preparar lugar para nosotros, morada. No pierdas el enfoque del reino. Porque eso es lo que está haciendo el mundo. Tratando de quitar ese enfoque de nuestra mente, de nuestros ojos. ¿Sabe cuál es el problema del mundo con el cristianismo? Jesucristo. Ese es el problema del mundo. A usted, a mí, a nosotros nos odian porque amamos a Cristo. Si no amáramos a Cristo, no nos odiaran. Pero como amamos a Cristo, nos odian. Hermanos, Pablo nos dice, no pierdas el enfoque. Pablo nos ofrece una fórmula para hacerse del poder de Cristo y dice, Colosenses 3:5, mire lo que dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Quedémonos ahí, porque aquí está hablando de lo que el mundo ofrece y está hablando de nuestra vida pasada, de lo que éramos. Pero mire lo que dice el 8: pero ahora, dice, dejad también vosotros
Le está hablando a la iglesia de Colosas, le está hablando a gente que ya había creído en Cristo. Les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ay, 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 hermano. Todo esto es para nosotros, que nos está diciendo que dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Ay, las palabras deshonestas. Y nos está hablando a nosotros como iglesia. Y revestidos. Es que esto es responsabilidad nuestra, hermanos. Dice que ya nos hemos despojado, que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos del nuevo hombre. Pero ¿qué cosa es esto de revestirse del nuevo hombre, hermano? Vestidos pues, dice el versículo número 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es de eso que nos tenemos que revestir, de mansedumbre, de paciencia, de soportarnos. La lija que Dios nos puso a nuestro lado, tenemos que aguantarla. Es eso, vestirse del nuevo hombre. Es eso. Es eso, es ahí donde se manifiesta el poder de la resurrección, cuando nos vestimos de humildad. ¿Y qué es la humildad, hermano? Bueno, la humildad es venir delante de Dios y decirle: Señor, yo ya no puedo con esto. Humilde es aquel que le dice la verdad a Dios. El caso de David, tantas veces le falló al Señor, pero vino y le dijo: pequé yo pequé. Pero lo que nosotros hacemos, siempre le echamos la culpa al diablo, ¿no? No. Pequé yo, Señor, y conociéndote yo te fallé. Eso le gusta más a Dios. Esa es humildad. De eso nos tenemos que revestir. Señor, yo ya no puedo con esto. Para ir terminando, hermanos, ese poder de la resurrección se manifiesta en las obras. Y esas obras vienen del dador de ese poder, que es Jesús. En Juan 15:5 dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sin mí no podéis dar fruto. Sin el poder del Cristo vivo no vamos a dar frutos. No lo vamos a lograr. Póngase de pie, hermano. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder. Es el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. Conforme a la potencia de su gloria. Es el tema de la epístola. Para el propósito, paciencia y longanimidad. O sea, solo con el poder del Cristo resucitado vamos a poder ser pacientes y resistir todo lo que se viene, hermanos. Resistamos. Solo con el poder de Cristo resucitado. No importa lo que tú tienes, podrás tener gran sabiduría, podrás ser bueno para evangelizar, podrás tener esa habilidad de estar toda la noche de rodillas orando, porque hay personas que la tienen. Podrás tener esa habilidad de soportar ayunos de largos periodos. Podrás tener tantos talentos, tantos dones, pero todo eso, todo ese poder no fluye de ti,
fluye de Cristo. Y del Cristo que está resucitado, no del Cristo crucificado, del Cristo que se levantó de la tumba. Por eso predicamos a un Cristo que vive, porque Él es Rey y Él es el Dios de los vivos. No es Dios de muertos, es Dios de vivos, porque Él les da vida a través del poder de la resurrección. Porque Él se levantó, tomó los dones, talentos, los tomó y se los dio a la iglesia para mostrar las riquezas de su gloria y de su poder. ¿A quiénes? A las potestades. ¿Sabe cuál es el problema del diablo? Y se enoja cuando los ve a nosotros que nos dedicamos y nos santificamos y hacemos obras para el reino que Él no puede hacer. Cuando Dios te usa, cuando tú predicas la palabra y se convierten, le robas un alma, a Él enoja. Pero eso no es tuyo, no, es don que Dios te dio y Él lo hace fluir en tu vida. Dependemos de Jesús, dependemos de Jesús resucitado. Cada día démosle gracias a Él. Sea que hagamos mucho para su reino o sea que hagamos poco, démosle gracias.